Gracias, Señor, te damos esta mañana porque tú no te equivocas. Tu palabra es verdad y la palabra viene, completa, complementa lo que traemos esta mañana para compartir. Ciertamente hoy, al final del servicio, al final de terminar la palabra, vamos a tomar un tiempo de clamor. Ese clamor en español no suena tan fuerte como en inglés. En inglés es cry out, es llorar, gemir, interceder por algo que nos duele, por algo que estamos perdiendo, por algo que necesitamos. Y ciertamente el mensaje de hoy es compartido, pero nosotros estamos en Guatemala y en Israel y en otras naciones están pasando cosas diferentes. Nosotros aquí tenemos la bendición de tener esa libertad por la cual nos estábamos gozando esta mañana. Pero en otros lados hay guerra, hay cosas peores de las que estamos viviendo nosotros aquí. Y entonces el mensaje de hoy va a culminar con Guatemala, va a culminar con Israel y va a culminar con la gente que no conoce al Señor. Porque nuestra asignación está clara. Así que el tema de hoy es la iglesia e Israel, una sola familia. Yo sé que aquí en Guatemala, gracias a Dios, la teología del reemplazo y la teología de la sustitución, probablemente muy pocas iglesias están en ese tema. Pero yo he podido percibir que la gran mayoría tenemos amor por Guatemala, pero también tenemos amor por Israel y tenemos amor por el mundo. Porque si Jesucristo mismo dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, basados en ese principio bíblico, yo les quiero compartir. Todos estamos viendo las noticias actualmente y estamos en un tiempo y un proceso de prepararnos como iglesia para los últimos tiempos. Y esa preparación se basa en el conocimiento bíblico, en el conocimiento profético y geopolítico actual. No nos podemos aislar de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando a nuestro alrededor aquí y de lo que hoy se habló de Petén. No nos podemos quedar con las manos cruzadas solo esperando que otros hagan lo que nos compete hacer a nosotros. Entonces, ese conocimiento geopolítico actual en el cual la iglesia e Israel juegan el rol más importante de la historia. Fíjense que ninguna otra nación está en juego ahorita como está en juego la nación de Israel. Todo puede pasar alrededor, pero al final termina ahí. ¿Por qué? Porque ahí empezó y ahí va a terminar, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar parte de la historia. No voy a entrar en términos teológicos, pero quiero que leamos la palabra, lo que Dios dice al respecto. Recién terminamos nosotros el significado de la palabra Sión, ¿se recuerda? Marita, Conchita, Helen y todos predicaron mostrándonos cuál es el significado de Sión. Y entonces es importante porque para nosotros terminamos un nuevo año y empezamos otro año en el cual el Señor nos vino a exhortar que a través de la palabra, a través de la unción, a través de la presencia, a través de la obediencia, íbamos a subir a un nivel que nunca antes habíamos tenido. Habíamos visto cosas, pero lo que el Señor nos está diciendo, lo que vieron o lo que pasaron es sombra de lo que ha de venir. Así que nuestra fe está conectada, sellada y es inseparable a Dios, que escogió un pueblo judío, dejó un legado escrito en la Biblia, envió un Salvador judío,
la iglesia originalmente era judía hasta que nosotros fuimos injertados en el olivo. Entonces quiere decir que tenemos una relación y como Pablo siempre decía, no ignoréis. ¿Se recuerdan? Pablo, esa era una de sus palabras, no ignoréis, porque el que ignora algo, especialmente el que ignora la verdad, se va a perder, se va a confundir. Y en este tiempo, el ataque principal es la confusión. Aquí sí que Confucio vino, ¿verdad? Porque esa confusión que está habiendo para el mundo es algo que es palpable y es tan obvio para nosotros, pero para el resto de la población y para la gente no es. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo. Ok, entonces no podemos dejar de estar conectados con Israel si nuestro Salvador nació en Israel. Murió y resucitó en Israel. Regresará pronto a juzgar y a gobernar desde Jerusalén. ¿Con quién? Con nosotros. En el monte Sión, lo vimos el mes pasado. Entonces, todo está relacionado con el Mesías, Israel y la iglesia. Y el mundo que está alrededor, que está sufriendo las consecuencias de no conocer al Hijo de Dios. Entonces, todo lo que está escrito desde antes y lo que está escrito a otro, va a sacarnos del engaño, de la confusión, y sabemos que va a venir ataque y persecución. Nosotros no podemos ponernos a orar que no venga el rapto o que no venga Cristo, porque Él va a venir, oremos o no oremos, sepamos o no sepamos. Entonces, estaba predicho que este tiempo iba a ser como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Que estamos viendo el mayor auge de la perversión en todo tiempo, en todos lados. Y Dios escogió y sacó a un hombre, a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, todos lo sabemos eso, ¿verdad? Y ¿dónde queda Ur de los Caldeos? Fíjense que curiosamente, Ur de los Caldeos era un pueblo pagano que estaba en Irak, ¿verdad? O sea que técnicamente Abraham no es de una raza especial, sino que él es descendiente de los iraquíes genéticamente hablando. Y Irak, ese Ur de los Caldeos era una tribu semítica. Por eso la palabra antisemitismo, que vamos a hablar de eso. Pero era descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Entonces, el propósito de Dios es sacar de la idolatría a la gente. Sacó a Abraham en ese entonces, de Ur de los Caldeos, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él obedeció, dice, y esa obediencia le contó por justicia. Vamos a ir a Génesis. Saquen su Biblia, por favor. Génesis 12:3. Ese todo lo sabemos. Lo vamos a ver rápido porque es algo que ya sabemos. Solo quiero poner el fundamento bíblico. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible que a través de un hombre, a través de un grupo pequeño, iban a ser bendecidas todas las familias o benditas todas las familias de la tierra? Básicamente el único que puede traer esa bendición es Cristo, porque Cristo viene del linaje de Abraham. Entonces, el propósito de Dios es sacar a la gente de la idolatría a través de la obediencia, la ley en el Viejo Testamento y a través de Cristo en el Nuevo Pacto. Y si eso fuera poco, en Génesis 22:18, aquí ya amplifica y da a entender más de qué se trata. Le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas
todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Anteriormente dijo familias, hoy dice naciones. Y habla de la simiente. Y la simiente es semilla. La traducción de simiente es semilla. De la semilla de Abraham iba a venir el pacto hacia David y después de David hasta Jesucristo. Es un pacto que él hizo y como ese pacto fue obedecido, inmediatamente hubo una respuesta. Entonces, lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania y en la guerra de Israel, que actualmente tiene 5 frentes con esas facciones terroristas que ya sabemos que están acusando ahora a Israel de genocidio, porque él respondió a un ataque que tuvo Israel primero. Entonces, estas la iniciaron, pero eso no importa quién la inició, porque de todos modos iba a pasar, ¿verdad? Pero sabemos que lo que yo estoy hablando aquí es del dominio público. Todo el mundo sabe esto, yo no me lo estoy inventando. Y ustedes pueden tener su propia opinión y pueden investigarlo, que Irán es el que está sosteniendo, manipulando, invirtiendo en algo que ha estado en esa área por muchos años, que es que Israel desaparezca. Todos usan la misma expresión. No dicen queremos la tierra, queremos que Israel desaparezca del mapa. Ustedes lo pueden buscar ahí, casi todas las naciones árabes y no árabes, los que colindan y las que no colindan con Israel. Entonces, estamos a punto de ver el renacimiento del antisemitismo a nivel mundial en diferentes ámbitos, llegando hasta aún a las universidades en Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, que no se veía desde el Holocausto. Ayer estábamos viendo unas noticias que antes del ataque del 7 de octubre habían 3,000 más o menos manifestaciones anti-Israel. Después 5,000 y ahora 8,000 puntos ahí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál debería ser el papel de la iglesia con Israel, que son nuestros hermanos, nuestra familia, pero que están lejos? No quiero decir que pongamos a Israel primero y todo, pero lo que yo quiero mostrarles hoy es que somos una familia. Y está escrito y lo dice la Biblia. Lo dice Pablo. Pablo era de los primeros que empezó con esto porque él estaba consternado, estaba tan triste y preocupado porque sabía que sus hermanos no habían reconocido al Mesías. Eso era lo que más le pesaba a Pablo, que hasta llegó a decir, preferiría yo primero ser anatema o ser no creyente o no haber reconocido, pero que toda mi gente lo hubiera conocido. Entonces, vamos a ir a Efesios 2:11 al 22. Efesios 2:11 al 22. Y si ustedes tienen la Reina Valera, pues el título ahí dice reconciliación por medio de la cruz. Y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Quiere decir que hay una ciudadanía de Israel que es para los israelitas, pero aquí dice que también los gentiles estábamos alejados de esa ciudadanía. No está hablando de Israel, el actual terrenal, sino que está hablando de la Israel o de la Jerusalén celestial. Porque nosotros ahorita no nos vamos a convertir ni al judaísmo, ni vamos a convertirnos a ser israelitas. Pero estábamos ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Así nos encontró. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que era en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. Más claro no puede estar, no lo voy a repetir porque está claro. Y dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué dice? En un solo cuerpo, como deberíamos de ser la iglesia. Somos un solo cuerpo con diferentes miembros, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu. ¿Se pueden dar cuenta? Estamos amalgamados en todo con el pueblo de Israel. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que si tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, quiere decir que somos hermanos. Así que ya no somos, aquí ya está hablando de nosotros, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está claro que tenemos un vínculo. La cosmovisión judeo-cristiana es la que más bendición ha traído al mundo, ¿verdad? Desde que el evangelio vino de Europa a América, en sus dos distintas ramas, la ibero-católica y la anglo-protestante, y nosotros somos producto de esa mezcla de evangelismo ibero-católico y anglo-protestante. Y lo anglo-protestante vino de Estados Unidos, los ingleses a Estados Unidos, Canadá y luego a América Latina. Entonces, obviamente somos permeados por las dos entidades que agarraron el continente americano. Y todos podemos ver lo que pasa con los países que son con más tendencia anglo-protestante que los ibero-católicos. Es evidente. Pero ese no es el tema hoy. Así que, siguiendo, que somos de la familia de Dios, ahí me quedé. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que la piedra angular para nosotros es Cristo y para ellos también. Y va a ser también. 1922, después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico derrotó al Imperio Otomano en esa área. Y ya se estima que en esa temporada habían más o menos 30,000 a 60,000 judíos que habían estado llegando, aunque todavía no había nacido Israel como una nación. Cuando nosotros estuvimos en Israel, que hemos tenido la bendición de ir 4 veces, y vimos todos los árboles que habían sembrado desde 1900 hasta la fecha, es el país que más árboles ha sembrado en la historia de su país. Entonces,
Dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nos considera también un edificio en el cual todos estamos en ese edificio bien coordinado, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, vamos llegando a la conclusión que quiere sacar un solo pueblo, un solo cuerpo, un mismo espíritu o un solo hombre hecho a la imagen de Cristo, haciendo la paz, miembros de la familia de Dios, fundamentados en la piedra del ángulo que es Jesucristo. O sea, está claro cuál es la posición y qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a ir viendo. Con la palabra que acabamos de oír, el Señor me dijo anoche y en esta semana, tenemos que hoy empezar un movimiento de oración por Guatemala como nunca antes. Como nunca antes. Porque la oración trae unidad. Y la unidad trae bendición. Porque no es lo mismo un cuerpo desarmado, un brazo por aquí, una pierna por allá. Pero si un cuerpo como un edificio bien concertado y unido, obviamente vamos a poder luchar y defendernos de lo que nos toca a nosotros vivir en este tiempo. Si podemos ayudar allá, vamos a ayudar allá. Pero tenemos que estar aquí. Y oigan, Romanos 9, del 2 al 7. Romanos 9, del 2 al 7. Este es Pablo hablando, que les acababa de mencionar yo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separada de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y culto y promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Eso es para confirmar nuevamente que Cristo viene de ahí. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino que en Isaac te haré llamada descendencia. Sabemos que había una rama que venía, los de la promesa, y los que venían a través de Agar, de donde venía Ismael, y el problema actual viene desde ahí, ¿verdad? Ese odio, eso, todo lo que están pasando. Yo les circulé a alguno del grupo nuestro de hombres, todo lo que se está haciendo para levantar un enorme odio contra Israel, aún de países que no tienen nada que ver, que están en Sudáfrica, en América del Sur, en todas partes del mundo. Yo no entiendo eso en lo natural, pero en lo espiritual obviamente que lo entiendo. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué quiere? Y ¿qué ha querido siempre? Que en la simiente de Abraham no viniera el Salvador. Desde Génesis, cuando dice que él lo herirá en el calcañar y lo otro en la cabeza, se estaba refiriendo a que de la simiente de la mujer vendría nuestro Salvador. O sea, desde el principio Jesús está en la ecuación. Entonces, Romanos 9, 23 al 33. Hoy vamos a leer bastante porque es importante
que esto quede claro. Yo sé que todos aquí lo saben y solo lo estamos repasando. Pero cuando yo veo a todos los jóvenes que los llevan así como que son ovejitas a una manifestación de algo que no tienen ni idea de lo que están haciendo. No saben, muchos no saben ni dónde queda Palestina, ni dónde queda el Medio Oriente, pero se los llevan. O dónde queda Israel y cuál es la historia, qué es lo que ha estado pasando durante este tiempo. Dice Romanos 9, 23 al 33. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también Oseas dice en Oseas 2, 23 y en el 1, 10. Fíjense que eso estaba profetizado de Oseas, de que iba a haber una no amada, una no deseada, que si ustedes leen el libro de Oseas, por alguna razón el Señor me puso a leer todo el libro de Oseas hace como un mes y no sabía que iba a entender un poco más esto. De que ustedes saben que Oseas, Dios le dijo que se fuera y se casara con una prostituta, ¿verdad? ¿A quién le gustaría casarse con una prostituta? Miren, Oseas era un profeta, era un príncipe con una genealogía pura, apartado, entregado, y le ponen ese trabajito. Vaya. Y nosotros nos quejamos. Entonces, la no amada dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Según los estudiosos y los eruditos, dicen que tanto Israel como la iglesia que cayeron en adulterio espiritual y adulterio general, se estaba refiriendo ahí que en algún momento nosotros pasamos de ser prostitutas porque nos prostituíamos en el adulterio espiritual, pero también los judíos, ese era su continuo fracaso. Iban y salían, pero la misericordia de Dios siempre estaba con ellos. Entonces, también Isaías dice en el 27, en el Romanos 9, 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, o sea, con relación o con respecto a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y eso está profetizado, que básicamente ese remanente, según Apocalipsis y según Daniel y todos, va a ser también Zacarías 14, va a ser un remanente prácticamente de un tercio. Porque el Señor ejecutará sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma y Gomorra y seríamos semejantes a ellos. Pero gracias que el Padre mandó al Hijo para que nosotros no fuéramos como está profetizado, que Mateo 24 dice que en ese tiempo iba a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Entonces, en el 30, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? ¿Han alcanzado la justicia de Dios? La justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. Eso ya lo sabemos. Pero eso no quiere decir que si Dios mismo no los desechó, los vamos a desechar nosotros.
como lo que me pasó a mí con algo que me pasó muy serio, que yo no podía perdonar algo, y en eso el Señor me lleva a la palabra y dice que al final Dios perdonó a Acab y perdonó a Manasés, dos de los reyes más terribles de Israel. Y si Dios los perdonó, ¿por qué uno no va a perdonar algo que le hizo algo igual o menos que lo que ellos hicieron? Entonces, quiere decir que, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Uno puede volverse religioso y tratar de cumplir todo, pero si uno no lo hace por fe, sino que lo hace solo por cumplir, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como estaba escrito. Mire, todo ha estado profetizado y nosotros ya lo deberíamos de saber porque ya ha sido dicho, ¿verdad? He aquí dice, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Quiere decir que Jesús les mandó profetas, les avisó, y aún así tropezaron. ¿Pero por qué? Porque Dios ya sabía que el corazón de ellos en algún momento se iba a desviar, porque Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces eso está profetizado en Isaías 28:16. Se los dejo ahí como referencia. Y vamos al versículo 10. Oigan, este es Pablo hablando. Hermanos, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora yo les pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el anhelo de mi corazón con relación a Guatemala? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón con relación a Israel? ¿Y cuál es el anhelo de mi corazón con relación al mundo que no conoce al Señor? Él dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que hoy nosotros vamos a orar que la salvación de Guatemala se complete 100%. ¿No les gustaría a ustedes eso? ¿O les gustaría solo el 90%? ¿El 80%? ¿El 50%? Tenemos que creer. Tenemos que ver mucho más arriba. Y tenemos que orar, porque yo sé que sobre Guatemala ha sido profetizado de ser luz. Pero después se ha acuñado otra que ha salido, que Guatemala está destinada para ser una de las naciones salvas. No queremos que sea un remanente pequeño, queremos que sea un remanente grande, aunque la Biblia dice que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran en él, y angosto es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran en él. Sabemos eso, pero nuestro anhelo, el anhelo, como dice en Primera de Pedro, que el anhelo de Dios también es que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Ese es el deseo del corazón de Dios, que todos vengan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Entonces, ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Aquí le vamos a poner la tapa al pomo, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Miren, Jesús vino a redimir a la humanidad, pero es el único, no las feministas, ni los feministas, sino que el que vino a romper y que ha venido a romper el machismo y que ha venido a romper
mucho del beneficio y vino a libertar a la mujer es Cristo. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio. Esos son los países donde el odio a la mujer es terrible. Terrible. Y entre más politeísmo hay, es peor. Se estima que ahorita la India acaba de completar casi la misma población de China. O sea que entre India y China tienen la población más grande del mundo. Y lo terrible es que los hinduistas o las mujeres hinduistas prefieren convertirse al Islam porque ellas creen que es más terrible estar en el hinduismo que estar en el Islam. O sea, de las llamas, o como dice el dicho, salen de las llamas para o al revés, va, de las brasas para caer en las llamas. O sea, entonces, Romanos 11, 16 al 31. Ya voy a ir terminando porque hoy vamos a tener una sesión de oración, porque hoy veo la iglesia llena. Y los miércoles entran entre 30, 40, 50, que es otro momento para orar, que también lo vamos a hacer. Y oigan lo que dice Pablo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿verdad? Como Israel, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad sabemos, ¿verdad?, que fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Hoy nosotros estamos aquí por la fe. Por la fe nosotros estamos aquí y desafortunadamente ellos han sido desgajados y ellos van a tener que pasar un proceso diferente al nuestro. Un mismo destino, sí, pero a través de una vía diferente. Nosotros, dice la palabra, que no hemos sido destinados para la ira de Dios. Dice, otra cosa dice, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué quiere decir eso? No te enorgullezcas, porque hubo un tiempo en que la iglesia cristiana evangélica empezó a ver al resto, católicos y todos, los empezaba a ver así como Saúl veía a los sobre el hombro. Y empezó a surgir eso de que los judíos habían matado al Mesías y que por eso había que estar contra los judíos. Y surgió algo que vino a contaminar y surgió un antisemitismo en todas partes del mundo. Entonces dice, no te ensoberbezcas, sino que teme, dice. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, oigan esto, la bondad, tenemos que ver la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, desafortunadamente, la severidad sobre el pueblo de Israel va a ser diferente. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. O sea que nosotros tenemos que permanecer en esa bondad, no ensoberbecernos y cumplir lo que el Señor nos va a pedir aquí. Pues de otra manera tú también serás cortado. Eso es como aquel que le perdonaron la deuda enorme y él no le quiso perdonar la deuda al otro. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de esa parábola? La parábola del deudor.
Y se recuerdan qué le pasó al deudor, al otro. Tremendo. Y aún ellos, si no permaneceren, hoy miren pues, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Y aún ellos, dice, si no permanecieren en la incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea que desde que Cristo vino, la salvación es a través del único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Y aún para ellos. Y como les conté, en 1900 había muy poquitos. Dios tuvo que usar el holocausto. Primero se dispersaron. Profecía cumplida. Fueron dispersos por todos lados. Sabemos todos los exilios que han tenido y están por todos lados. Y se cumplió la profecía en Ezequiel 36 y 37 de los huesos secos, que iban a reverdecer y que iban a regresar y que en un día iba a ser una sola nación. Se cumplió. 14 de mayo de 1948. Entonces, si ya sabemos esto, si ya sabemos todo lo que se ha venido cumpliendo, ¿por qué no se va a cumplir lo que viene? Aunque no lo sepamos, aunque no estemos seguros, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos el tiempo y la estación. Entonces, bueno, la bondad es importante en esta causa. Luego en el 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Aquí viene otra cosa, que no tenemos que ser arrogantes en cuanto a nosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Desafortunadamente va a ser un remanente, pero esa es la voluntad de Dios y Dios es soberano. Entonces, pero se tiene que cumplir algo. Dice, cuando Pablo habla de que no ignoremos, es porque si ignoramos, vamos a tomar decisiones equivocadas por estar ignorando la palabra y la verdad. Porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y cuál es la plenitud de los gentiles? Muchos dicen que la plenitud es porque ya somos salvos y que vamos a ser salvos, pero cuando uno entra a la plenitud es cuando lleguemos a lo máximo de nuestra salvación, es cuando estemos en cuerpos glorificados. Y es cuando el rapto venga, ahí se va a cumplir salvación, redención, purificación y glorificación. Para que nosotros entremos con cuerpos glorificados, porque este cuerpo corruptible no puede entrar en un lugar que es incorruptible. Así que olvidémonos de nuestros cuerpecitos actualmente, ¿verdad? Está bien que hagamos ejercicio y todo, y que nos mantengamos fit y todo lo que ustedes quieran, pero de nada nos va a servir porque va a tener que ser cambiado. Así que nos dice el Señor así, Pablo lo dice porque esa palabra ignorante mucha gente se ofende, porque en el contexto hispano ser ignorante es una ofensa, pero usted puede tener un erudito, premio Nobel, pero puede ser ignorante en medicina, pues. Entonces, sabe premio Nobel, pero... Y no lo tomemos, dice, o sea que no tenemos que ser ni ignorantes, ni arrogantes, sino que bondadosos para con ellos y para con los de la casa. Y dice, y este será mi pacto con ellos.
cuando yo quite sus pecados. Va a haber un momento. Así que en el 28 dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado la misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, nosotros, ellos también alcancen la misericordia. Miren, está como que si ahorita dijéramos, yo ya soy salvo, que los que estén allá afuera se frieguen, va, pues ellos no. ¿Por qué no aceptaron como yo? Pero dice la palabra que ellos tienen cegados los ojos del entendimiento. Ellos están bajo la potestad del príncipe de este siglo, del príncipe de las tinieblas. Y nosotros ahí estuvimos un tiempo, mucho tiempo. Gracias a Dios, algunos que yo oigo por ahí, que jovencitos. Qué glorioso es que uno haya aceptado de joven. Yo hubiera dado, como dice Pedro, Pablo, yo hubiera dado todo por conocer a Cristo antes. Me hubiera ahorrado muchas cosas. Entonces, fíjense que ellos tienen la misma medida de misericordia que la que nos fue dada a nosotros. Ellos no tienen menos ni nosotros, la misma medida. Ahora, con todo lo que sabemos, ¿qué vamos a saber? ¿Qué vamos a hacer con respecto a lo que está pasando en este conflicto mundial que pone a Israel y a la iglesia como centro? Y a pesar de que Israel y nosotros estamos bajo la cobertura de Dios Altísimo, va a haber persecución y tribulación momentánea, porque sabemos que Israel va a tener que pasar algo peor que lo que nosotros vamos a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ignorar lo que ya sabemos? Así que, como se dieron cuenta, no usé el dispensacionalismo para no confundir, porque esa palabra solo impresiona y hasta cuesta pronunciarla. Pero la palabra es la palabra. Y la palabra fue diseñada para que la entendiera un pescador, probablemente analfabeto, a que la entendiera el más erudito. Yo no estoy en contra de los teólogos ni en contra de alguien que no, pero el evangelio es sencillo, es simple y es verdad, nos toca. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Entonces, la primera misión está aquí, dentro de la iglesia, la familia cercana, luego la iglesia de Guatemala, luego la nación de Guatemala, luego los que no conocen. Yo me recuerdo que antes nos decían, miren, si Guatemala si es un tercio cristiana, si es un 40, si es un 50, si es un 60, en 3 días podríamos tener el 100%, nos decían. Si todos hiciéramos el esfuerzo de la Gran Comisión. 12 apóstoles, 70, 120, por ellos estamos nosotros aquí. Tenemos una misión. Entonces, les voy a dejar la pregunta. ¿Qué nos toca hacer con Guatemala y con la iglesia? Ya oyeron la palabra de hoy. El Petén, las fronteras, toda nuestra nación ha sido permeada por narcotráfico, por todo. Gracias a Dios los Zetas lo sacaron. Pero la ideología que viene, la agenda globalista,
ya la tenemos aquí adentro. Del Foro de Sao Paulo para abajo, México, Guatemala. Esa es la escala. Les enviamos a algunos de los del grupo de hombres lo que Agustín Laje encontró en lo que están haciendo con la agenda a los niños de 4 años en Perú, y el copy-paste que hicieron para México, y que seguramente eso lo querrán trabajar en el Congreso para meterlo a Guatemala. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque eso nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, con Israel, ¿cuál será nuestra? Les baja la pregunta. Orar, bendecir, apoyar en todo sentido como Dios nos lo pida. Sandra de León se fue a Israel en el mero tiempo, ella pasó el bombardeo ahí en Israel. Ella ni nos preguntó, ella solo se fue. Bueno, tal vez a ti te lo contó, pero ella hizo lo que Dios le dijo. Y a nosotros no creo que nos esté pidiendo eso, pero si a alguien se lo piden, van a tener, ahí hay que ir. Y con el mundo, ¿qué vamos a hacer? Incluye a todas las naciones árabes, tribus, todo. Y Cristo fue tocado a misericordia cuando estuvo con los 4,000 y los 5,000. Y nosotros, yo sé que el Señor, el Espíritu Santo, nos va a tocar a misericordia para con Guatemala primero y luego hacia afuera. Eso es lo que yo creo. Miren, si estuviéramos en Palestina, en Irán, si fuéramos en todos los lugares, hay cristianos, hay remanentes que están creciendo. Cuando nosotros estuvimos en Israel, tuvimos la oportunidad de estar con un misionero en Irak y otro en Irán, y ellos se fueron a vivir ahí. Y ese es así, se dejó crecer la barba y realmente blanco y todo, pero porque ahí también hay gente blanca y de todos los colores, ¿verdad? Y entonces nos contó lo que hacían, arriesgando su vida, porque ahí, judío o cristiano, muerto. Y hace 3 o 4 días vi un testimonio de un iraní que, desesperado de ver el terror que hay ahí, dice que ahí es prohibido las antenas parabólicas. Es prohibido. Pero hay 60 millones de antenas parabólicas. Pero es prohibido, ¿verdad? Todos tienen antenas parabólicas, dice él, va. Yo no conozco, pero él dice que la mayoría. Entonces, en TVN él vio que todo lo que él estaba pasando, falta de libertad, terror, no pueden hacer nada. Ustedes saben, las mujeres usan burkas, o sea, ustedes saben todo eso. Entonces él fue tocado, le dijo al Señor, si realmente existe un Dios que sea diferente al que tenemos aquí, yo lo necesito. Se convirtió. Bueno, como él vio que ahí decía que ese Cristo sanaba, se enfermó su mamá y él, solo convertido, oró por su mamá y se sanó. Se sanó la mamá y se convirtió toda la familia. Pero le tomó 3 meses, 4 meses conseguir una Biblia. Y no pudo conseguir una Biblia, y en eso se metió en internet y vio que estaban los 4 evangelios en un combo ahí de 4 evangelios. Imprimió los 4 evangelios y con los 4 evangelios fue suficiente para que él recibiera a Jesucristo. Y después dice que ahí en Irán y en Irak, todos los ricos, todos los que tienen dinero, quieren salir de ahí, pero no pueden. Les cuesta un dineral salir de ahí, sacar un pasaporte ahí. Dice que era un dineral. Y él se pasó a Turquía sin pasaporte y llegó, y ahí lo recibió una iglesia cristiana.
Y él llevaba tal unción porque él había sufrido tanto que dice que él llegaba y decía, ¿por qué aquí no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué llegan? Él dice, ¿por qué llegaban tarde a la iglesia? Llegaban tarde y se iban temprano. Y después se fue a Estados Unidos y es uno de los predicadores más brillantes en los últimos 10 años para convertir árabes, musulmanes al evangelio. O sea que les cuento esto porque cada quien tiene su llamado, cada quien tiene su historia, cada quien vive donde vive. Nosotros vivimos aquí, no estamos en Irán, no estamos en Israel, pero Dios nos dejó una gran comisión. Y aquí quiero yo ver que todas las noticias falsas que van, especialmente la juventud en las universidades actualmente, están confundidos. Harvard, ustedes imagínense que Harvard, Yale, Michigan State University, California, UCLA, USC, las mejores universidades del oeste, que tienen grandes maestros, PhD, todo lo que ustedes imaginan, y no pueden discernir porque tienen cegados los ojos del entendimiento. Entonces ese es el problema. Tenemos que predicar el evangelio.